Bueno, en medio de aplausos fue recibida esta mañana en el Congreso la diputada de la Democracia Cristiana, Carolina Goit, luego de permanecer 10 meses alejada de sus funciones por un tratamiento contra el cáncer. La parlamentaria aseguró que ahora va a poner énfasis en las iniciativas que prioricen también los tratamientos a enfermedades de alto costo, y vamos a conversar con ella. Diputada, le agradecemos mucho. Yo me corrijo porque dije que era la primera entrevista televisiva. La verdad es que ha conversado con algunos otros medios, pero es la primera vez que viene a un canal de televisión, así que se lo agradecemos. Efectivamente. Se lo agradecemos. Un gusto, Mónica, estar acá después de harto tiempo, varios meses. Tiempo sin vernos. Diputada, antes de entrar, porque hay muchas cosas que queremos preguntarle de la contingencia, pero también creo que como experiencia para otros es súper rescatable lo que usted vivió y la forma en que lo asumió. Y yo quiero preguntarle cómo lo manejó a nivel familiar, cómo se maneja, sobre todo cuando uno tiene dos hijitas chicas, cómo se maneja el cáncer, cómo se les cuenta, no se les cuenta, cuál fue la opción que usted con su marido hicieron. Bueno, en eso primero reconocer a mi marido. Él es un gran papá, bueno, un gran marido también. Siempre se enoja cuando lo digo, que dice que le hago propaganda. Y él tuvo mucho tino para contarlo con mucha franqueza. Y yo creo que ahí hay una clave, el ser muy transparente. Y le dijo a las niñitas lo que tiene la mamá con todas sus letras. La más grande tiene 10, ella sabe las implicancias del cáncer, conoce una amiguita en el colegio que la mamá tuvo, uno resultó bien, en otro caso no resultó bien el tratamiento, pero yo creo que los niños hoy día tienen acceso a tanta información que saben de qué se trata, y en la medida en que tienen certezas también es más fácil el procedimiento. Ellas además siempre participaron mucho del tratamiento, sabían dónde estaba, me acompañaron, o sea, en algún momento cuando estuve hospitalizada, y yo creo que eso fue muy atinado. Y es también lo que hicimos públicamente. Yo digo, ahí lo hicimos porque también estas cosas son familiares. Cuando uno aparece, expones también una realidad que es privada, ¿no es cierto? Pero que para mí era importante, sobre todo cuando uno tiene hay una tarea de representación en el caso de mi región, y porque yo creo que hay una señal también de transparencia, de abrir ciertos temas. Lo hemos conversado mucho también con otras personas que están enfermas, que a raíz de verte, eso de alguna manera te sientes acompañado de otro, pero también vamos poniendo en el tapete cosas que no se conversan. Y se van cambiando la perspectiva además sobre enfermedades, síndromes. Ahora, el momento en que a usted le dicen la palabra cáncer, el especialista que la trató, ¿cómo se recibe? ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Cómo es ese golpe también? Bueno, es una noticia que nadie espera. Y de hecho yo llegué a un especialista, pero jamás pensé que ella se iba a hacer el diagnóstico. Y tenía los síntomas tan evidentes que me dijo al tiro, mira, esto lo más probable es que sea así, efectivamente. Y partimos rápido con un tratamiento. Te sorprende, pero en el caso personal, desde el primer día lo asumí como con la convicción de que esta era una enfermedad que tenía que enfrentar y que iba a salir adelante. Y además con cosas que ayudan para eso, el tener un diagnóstico rápido, el partido con mi quimioterapia dentro de 2 semanas después de la primera consulta, el tener un cáncer que tiene un buen pronóstico también, que lo encontramos en una etapa en que también era abordable en el tratamiento. Independiente de que, como pasa muchas veces, tuvimos que ir haciendo ajustes en el tratamiento específico. Uno tiene la sensación de que es muy difícil enfrentar de manera positiva una noticia como el cáncer, que se viene como algo muy grande y muy duro. Y a usted se la ha visto casi siempre con una actitud bastante positiva. Yo imagino que también ha tenido momentos muy duros y en que no ha estado con esa misma energía, pero ¿cómo logra transformar una noticia así de dura, sobre todo siendo mamá además, con 2 chiquititas, que probablemente eso hace una diferencia radical además en saber que uno tiene una enfermedad? ¿Cómo logra transformarlo en energía positiva y en encararlo de una manera positiva? Bueno, el ser mamá es algo que te ayuda, de todas maneras. O sea, todas las mamás frente a las dificultades ven a sus hijos y sacan fuerza de flaqueza para asumir todos los desafíos, y eso no es distinto acá. Pero también he conversado con mucha gente que ha tenido cáncer, y en general donde han habido resultados positivos coincide con que la gente asume una actitud mucho más activa frente a su tratamiento.
y dice, yo soy dueño de esto y el cáncer no me la va a ganar y lo voy a enfrentar. Yo creo que hay una parte muy importante del tratamiento que es ganarle, yo digo, primero de aquí, de la cabeza, y también del corazón, te fijas, de la actitud. Eso además tiene su correlato en el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Que en la medida en que tú tienes una actitud más positiva, también generas más defensas y eso ayuda al tratamiento. Entonces, yo creo que es parte importante y de ahí uno dice, ojalá que el cáncer no se tratara solamente con entregarte quimioterapia o medicamentos, sino que en forma más integral, porque cómo cambia cuando tienes apoyo psicológico, cuando tienes un entorno que es más nutritivo, que te acompaña, o grupos de apoyo de gente que ha pasado por lo mismo. Y en ese sentido, no suya, sino de las realidades que usted vio, ¿cuál fue la experiencia más dura que vio en otros enfermos de cáncer que a usted más la golpeó? Quizás la que más me llegó fue una señora que ya no está con nosotros, ella falleció, con quien pasé el año nuevo hospitalizada. Ella estaba en una etapa de cáncer terminal, y esperando en el fondo el desenlace, sin ninguna posibilidad de tratamiento, además había sido su decisión. Y a mí lo que me impresionó de ella fue como la tranquilidad en ese momento, sabiendo que, a diferencia de uno, que yo tenía mucha esperanza de sanarme y había que enfrentar las quimios y el procedimiento, pero en el caso ella no. Y cómo aún en ese momento, tan deprimente podría decir uno, tan sin perspectivas hacia adelante, ella era capaz de disfrutar las cosas que tenía ese día. A pesar de sentirse muy mal, pero descubrir, no sé, ver un programa distinto de televisión o tener acceso a otros canales, o en una visita, o en las conversaciones que tuvimos juntas porque compartimos la pieza, el descubrir que habían regalos y que todavía habían cosas que tenía que vivir. Yo creo que ahí hay una lección de vida súper importante y uno dice, oye, si en esos casos una persona es capaz de generar energías positivas y tener una actitud, ¿no es cierto?, de enfrentar positivamente, como uno no. Y para usted en lo personal, ¿cuál fue el momento más duro de esta batalla? Me lo han preguntado harto, y yo creo que quizás lo más duro es al principio, es cuando tienes el diagnóstico, quizás lo que uno recuerda así como como los más malos, los recuerdos más malos, son los dolores antes de de iniciar el tratamiento. Pero esa es una cosa física que pasa y que uno olvida rápido. Yo creo que sumando y restando, finalmente hay mucho más aprendizajes positivos en el proceso personal. En el proceso de la quimio, usted tenía, claro, una buena perspectiva de sanarse, pero más allá de eso, el proceso de la quimio es un proceso, me imagino, que es muy desgastador para un enfermo de cáncer. Yo no sé si a usted le pasó, usted veía también como otros en algún momento querían abandonar el tratamiento por lo duro incluso. Me tocó conocer distintos tipos de casos, además claro, se empieza a generar una solidaridad entre quienes tenemos la misma enfermedad y una conexión y te envías mail, ¿no es cierto?, te envías datos, y hay cosas que te ayudan también a enfrentarlo mejor. Yo en eso tuve la suerte de resistir bastante bien las quimioterapias, de recuperarme rápido. Creo que son fundamentales apoyos de cosas más naturales también, el descanso. Fue clave el poder haber hecho mi licencia como la hice, estar en mi casa con mi familia en Punta Arenas. Y en ese sentido de sus hijas, por ejemplo, ¿qué gestos a usted la conmovieron más? Que al final también son súper importantes para echar para adelante. Cosas preciosas como el cuidarme, el estar preocupada de no resfriarse porque vamos a resfriar a la mamá. Usted podía estar más inmune. Claro, más chiquitita se ponía la mascarilla cuando estaba resfriada y nunca me resfrié, te fijas. Pero eso es una actitud de cariño también y de cuidado, con pequeños gestos todos los días. ¿Y de su marido? Mi marido, mi gran marido. O sea, ¿Usted se emociona más cuando sí, habla de él? Pero por supuesto, o sea, un gran marido. Pero también yo tuve la suerte, y lo digo siempre y lo agradezco siempre, de contar con muchísima gente detrás. O sea, yo sentí sobre todo la gente de Magallanes, de gente muy sencilla y en forma muy transversal, o sea, más allá del tema político, mucha preocupación desde el primer día, mucha compañía, mucho cariño, las oraciones, no sé, y yo siento que eso fue clave en el tratamiento. Y yo siempre decía que ganas de que ese cariño que de alguna manera en mí me
rebosaba, ¿no es cierto?, desbordada, también uno pudiera entregarlo a mucha gente que no tenía esa suerte, pues que pasa sola la enfermedad, que a veces, y sobre todo en la realidad de regiones extremas, tienes que estar alejado de su familia, de sus porque hijos, sin un marido que las acompañe como el suyo. Exactamente, uno sabe lo importante que es eso y lo difícil que es pasarlo solo. Hablemos del tema de salud en Chile antes de ir a la contingencia política a la cual usted ya retorna. ¿Cuál cree usted que es la principal falla en nuestro sistema de salud público y privado para enfrentar enfermedades catastróficas? O sea, yo creo que hay muchas cosas que abordar ahí. No sé si decirte una falla principal en el sistema de ISAPRE. Yo creo que hay que establecer ahí desde regulaciones distintas, cuando a uno le toca vivirlo y te das cuenta que las rigideces que hay en los prestadores que tiene determinada ISAPRE muchas veces impiden que uno tenga el tratamiento como te gustaría o no sé, en mi caso, claro, no utilice el auge, pero porque, claro, la doctora en la fundación donde me estaba tratando, la fundación no era prestador para la ISAPRE, entonces uno dice, ¿por qué no tener un sistema que sea más flexible si además tú estás ahí pagando por un servicio, te fijas, ¿no? Con determinados estándares de calidad, parece razonable ahí poder modificar algunas cosas, porque además yo tengo la impresión de que se generan vicios, donde más bien prima el hacer el negocio que la garantía de salud. En ese sentido, ¿qué le parece la integración vertical entre ISAPRES y clínicas que está prohibida por ley, pero se hace de igual manera a través de holding? Eso es lo que uno ve finalmente, a lo que te enfrentas también como paciente. La ley, se estaba bypaseando la ley. Yo creo que es un poco similar a lo que nos pasa con el lucro en educación. Y por eso te digo que es un tema que hay que abordar en forma mucho más profunda, y en el tema de la ISAPRE yo creo que requiere cambios bastante radicales, que es difícil hacer solamente modificaciones porque hay un sistema que de fondo está viciado. Terminar con las ISAPRES, como dice su candidato presidencial. A mí me encantó escuchar a Claudio Rego con ese planteamiento. Creo que efectivamente, porque si no vamos tratando de limitar, pero eso ha quedado demostrado que no resuelve el tema de fondo. Y además porque ahí se está pagando por un servicio, lo que nos descuentan, además en el caso de las mujeres, en nuestra edad fértil, ¿no es cierto? Además ya quedas marcada en el sistema como una persona que tiene una preexistencia, una enfermedad grave, te sube el plan. O sea, yo creo que ahí hay mucho que abordar y por eso tengo muchas ganas. Yo no he estado en las comisiones de salud habitualmente, he estado en las comisiones de trabajo y familia, donde he hecho el aporte, ¿no es cierto?, más relevante en la bancada, pero tengo mucho interés en poder, a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, el poder también colaborar a hacer modificaciones en ese ámbito. Aclarar en todo caso que el candidato Claudio Rego no dijo que se iba a terminar con el sistema privado de salud, sino que en el fondo él quiere hacerle modificaciones al parecer de fondo como un sistema de seguro privado, dijo él, pero con reglas distintas. Antes de pasar a la política contingente, ¿qué es lo que siente usted que es la principal falla, por ejemplo, respecto al cáncer en el sistema público? Porque claro, hoy con el auge hay cosas que están cubiertas, pero hay mucho de prevención que no, hay mucho de tratamiento. Además con la hay cosas que quedan cubiertas y hay que reconocer ahí la diferencia respecto de años atrás, pero también hay cosas que te quedan fuera. Hay tipos de cánceres que todavía no están cubiertos y también el acceso a veces a tratamiento o a remedios que además la investigación va avanzando rápido y no están dentro del protocolo y por lo tanto te quedan fuera de lo que se cubre. Pero en el tema de prevención, efectivamente lo que nosotros hacemos es más bien el diagnóstico precoz. Yo siempre digo, cuando una mamografía sale ya mala, ¿no es cierto?, cuando una mujer se hace el autoexamen de mama y tiene la duda respecto de que pueda tener un tumor, ya está la presencia de la enfermedad. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos antes? Y en eso creo, y a partir de la experiencia de estos meses, que hay bastante evidencia de cómo hay factores protectores y factores que de alguna manera van debilitando tu organismo y hace que estés más predispuesto, más allá de los factores genéticos. Ahora que vamos a hablar de todo el tema del sistema público y privado, todo lo que es rehabilitación después de una enfermedad, porque es terrible todo lo que tiene que ver con kinesiología, fonoaudiología, en fin, que no, que está considerado. El apoyo psicológico, sí, en el fondo, claro. Yo creo que en eso, y cuando uno ve además la realidad de las mujeres, el estar sobreexigida, el estar en una sociedad que premia al que trabaja hasta más tarde, ¿no es cierto?, cuando las necesidades que tenemos también son de descanso, de poder estar con tu familia, de equilibrar ahí roles. Entonces yo creo que en eso, en términos de prevención, podemos hacer muchísimo y finalmente es la mejor inversión, ¿no es cierto?, porque evitamos tratamientos que son muy caros.
Hablemos de política contingente. Usted ya se reincorporó, agradeció más el apoyo de sus colegas y lo hemos dicho así, pero hay hartos temas que no son tan gratos todos. Por ejemplo, a su juicio, ¿era necesario que 4 semanas antes de la elección dejaran de sesionar los diputados? Yo sé que van a recuperar y reagendar, pero mucha gente dice, bueno, se pueden reagendar un mes de trabajo, ¿por qué no recargar la agenda normalmente y sacar más leyes? ¿Era necesario 4 semanas antes de la elección? A mí la verdad es que me sorprendió esa decisión. Me lo preguntaron ayer en la radio y hoy día les preguntaba, ¿pero por qué? Porque en las elecciones anteriores, por lo menos lo que a mí me ha tocado, en algunos casos limitábamos sesiones, pero nunca dejamos de sesionar, porque además pueden haber urgencias legislativas. Estamos hablando de noviembre, es el mes en que se discute el presupuesto, y me parece que nosotros tenemos que cumplir primero con nuestra responsabilidad en las votaciones y en la tramitación de leyes. O sea, ¿no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. No participé en la discusión, así que también tengo la libertad, en la decisión, tengo la libertad para plantearlo, pero me llama la atención. Y además nosotros tenemos, si tú lo miras en la balanza, tenemos otras ventajas frente a candidatos que no están en ejercicio, de visibilidad pública, de oficina, de equipo. Entonces se compensa y tú no trabajas en el Parlamento toda la semana, también hay días de trabajo en la región. Así que, no sé, puede ser que esa decisión se revise en algún momento. Ahora, ¿cómo ve respecto del tema de la ley de pesca las acusaciones que ha recibido la diputada Marta Isasi de haber recibido dinero de parte de Corpesca? Ella dice que no fueron 25 millones y que solo fueron en la campaña. Muchos se preguntan por qué en su cuenta corriente cuando las donaciones resulta que tienen que ser vía CERVEL. En fin, pero ¿cómo ve el tema de las acusaciones que están haciendo respecto de ley de pesca y que están involucrando a otros parlamentarios también? Yo creo que en esto es importante que se conozca, que exista transparencia y no me cabe duda de que Marta en eso va a estar dispuesta, independiente de los procesos judiciales que puedan haber, para que quede certeza ante la opinión pública. Pero también clarificar, porque aquí de repente se ha hablado de la ley de financiamiento del partido, donde hay donaciones que muchas veces tú no conoces quién lo aporta y así está la ley, versus la posibilidad de que se haya recibido estos recursos durante la tramitación de una ley que es distinto. Yo creo que lo importante es que ahí se entregue esa información y no queden dudas que además lo que hacen es sumar una más a una serie de actuaciones que han dejado muy en entrevista al Congreso y que yo de verdad creo que son lamentables, de la elección de los miembros de la mesa, ¿no es cierto?, y diputados con problemas judiciales. ¿Cómo vio la elección de Velázquez como vicepresidente, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados? ¿Le parece que él merecía tener el honor de estar en esa segunda vicepresidencia? O sea, lo que a mí me parece que ahí lo que corresponde es que esos antecedentes estén puestos antes sobre la mesa. Pero se sabía de antes que estaba esa deuda, pero sabía del también juicio. También por parte de quien postula. Pero, o sea, ¿usted cree que él se debió inhibir? Yo creo que efectivamente ahí hay un tema ético. O sea, se debió inhibir él. Que claro, uno debería plantearlo. O sea, tú hoy día puedes decir la ley en el caso del concejal es más estricto que en el caso del diputado, pero también ahí tiene que ver con cómo asume uno su responsabilidad pública. Y evitar, bueno, además creo que ahí hubo un comportamiento de la alianza, de la derecha, que también todavía no tiene explicación de parte de ellos, que primero porque es útil para generar un acuerdo y tener mayoría y poder elegir la mesa, no sacamos el tema a flote, pero después lo censuramos y ya no está. Entonces, yo creo que si la información estaba antes, lo lógico era ver no concurrir al acuerdo con su voto. Y en eso me parece que la derecha no han dado una explicación, más bien han tratado de omitirla. Diputada, vamos a hacer una pausa aquí en Resumen Ejecutivo y al regreso vamos a seguir conversando con la diputada Carolina Goich. Espérenos. Continuamos en Resumen Ejecutivo conversando con la diputada Carolina Goich. Diputada, habíamos dejado el tema del financiamiento de las campañas pendiente. La ley dice ahora que hasta aproximadamente, redondeemos en 500.000 pesos, las donaciones son anónimas. Posterior a eso hay otra categoría que llega hasta los 18 millones de pesos y que es reservada, o sea que el CERVEL y el candidato eventualmente pueden saber. Y después, más arriba de eso, tienen que ser públicas. ¿Tiene algún sentido que sean
privadas los nombres de las personas o de las instituciones que donen? Y se lo pregunto porque evidentemente frente al público quedan con el anonimato, amparados en eso, pero quien quiera presionar a alguien puede igual ir y decirle: yo doné para tu campaña. Entonces, ¿tiene sentido que no sepamos todos los chilenos, como en la mayoría de los países de las democracias, quién dona y cuánto dona? Bueno, en eso yo siempre he sido amiga de la transparencia. Creo que además ayuda, despeja fantasmas, que además cuando tú lo conoces respecto de todos los parlamentarios, porque es distinto hoy día respecto de una, pero cuando se conoce de todo, eso ayuda. Ahora creo que hay también un tema que tiene que ver con cómo inciden determinados grupos en la discusión legislativa, y que a mí me preocupa de fondo. Porque finalmente lo que a uno le corresponde es responder a lo que sucede en tu distrito, a los intereses de la gente que votó por ti. Por supuesto que uno, si es de determinado partido, también hay una postura en eso. Muchas veces no sucede que en el gobierno es distinta la postura de los diputados oficialistas de quienes estamos en la oposición. Es muy feroz el lobby que hacen los distintos grupos de interés. Pero responder al grupo de interés, y eso tú lo ves en los pasillos del Congreso. ¿Qué es lo que lo ves respecto de los fármacos, la farmacia, muchas veces incluso ha habido molestia y hemos tratado de limitar el que los lobistas puedan estar en el pasillo, porque no es la forma. De la sala también lo ha anunciado el ministro de Salud, que también están, por ejemplo, en el tema de los fármacos, distintos grupos de presión, farmacéuticas, farmacia, profesionales de la salud, están dentro de la sala incluso indicando cómo votar. ¿Cómo es posible eso? O sea, pero no dentro de la sala, sino en los pasillos, te fijas, siguiendo la discusión. Y eso no puede ser, porque desvirtúa la tarea parlamentaria. O sea, el lobby, definitivamente el lobby es muy fuerte en los distintos grupos de presión. Efectivamente, yo creo que en eso además hace falta regular el tema del lobby. Si al final estas cosas que dejamos como que se vayan dando, nos hacemos los locos, nos pasan la cuenta, y nos pasan la cuenta en términos, como te digo, de desvirtuar lo que debería ser la tarea de representación. Hay mucha presión de financistas de campaña a los parlamentarios, diputadas, honestamente, porque se quiere hablar poco de eso. Yo te puedo hablar de mi caso, que quizás es distinto a los de otros candidatos, donde uno ve además campañas que son bastante más caras. Y en mi caso, más bien la campaña la financiamos con aporte de amigos cercanos, de gente que uno sabe que te está aportando, y si alguna vez ha habido un aporte de alguien que es más del mundo privado, que han sido los menos, tienen súper claro que eso no significa en mi caso ningún compromiso, sino que bien que tú me quieras apoyar. Lo que usted ve en el Parlamento es que hay o no sé cómo decirlo, en forma coloquial tal vez, cobrar de favores por financistas de campaña. ¿Qué tanto hay de eso? O sea, lo que uno ve es que sí, efectivamente se defienden intereses, y llama la atención en algunas leyes la férrea defensa que se hace. Eso en algunas leyes ha sido más evidente, parte de ellas las hemos nombrado, ¿no es cierto? La ley de pesca, la ley y claro, porque además ahí habían intereses importantes en juego por muchos años. También en los temas de medicamentos, y hay otras leyes donde uno ve que efectivamente se está tocando un grupo de interés, y yo creo que ahí eso finalmente no solo es algo que no corresponde, fíjate, ahí donde uno le gustaría que hubiera un comportamiento a la altura del cargo que tenemos. Otro de los temas que estuvo presente en la agenda, y me gustaría conocer su opinión, es sobre el retiro de Lawrence Goldborn de la carrera presidencial tras el fallo en Cencosud y tras el tema de la declaración patrimonial y esta sociedad secundaria en Islas Vírgenes. ¿Cómo vio usted ese episodio? ¿Creía usted que eso lo inhabilitaba para ser candidato a la República? O sea, ahí lo que llama la atención, sobre todo cuando tú haces tu declaración de patrimonio, que avanza en esta línea de transparencia respecto de quienes van a tener responsabilidades, más como la presidencia de la República, que ahí no estuviera la información. Aunque fuera una sociedad secundaria, que es la defensa que él hizo. Pero después, por algo, finalmente él deja, y esa decisión la toma la UDI de un día para otro.
porque además estamos hablando de quién aspira a ser el presidente de la República, y yo creo que en eso, quienes tenemos responsabilidad de representación, tenemos que ser muchísimo más rigurosos respecto de lo que hacemos, de lo que decimos y nuestra actuación. Para entender bien, ¿usted cree que lo inhabilitaba entonces con Cencosud y con las Islas Vírgenes? Yo creo que efectivamente está inhabilitado. Podemos discutir la legalidad y, como se hace muchas veces en este país, buscar la última interpretación, pero yo creo que aquí hay un tema ético frente a la altura del cargo al que aspiraba. No, y me llama la atención, no es legal, sino que ética. Claro, y me llama la atención el cómo, sobre todo desde la UDI, se ha destacado su actuación y su gesto, porque yo no creo que haya sido un gesto de nobleza ni de grandeza el dejar el espacio, sino que estaba obligado a hacerlo. Entonces, creo que en este país es sano también decir las cosas por su nombre, sobre todo respecto a la política en estos tiempos. En el otro lado, ¿cómo vio la acusación constitucional contra Harald Beyer? ¿Siente que fue algo que ayudó a mejorar la calidad del debate? No le estoy preguntando tanto por la justicia, sino primero por otro tema. ¿Cree que la acusación constitucional contra Harald Beyer ayudó a mejorar la calidad del debate, ayudó a mejorar la educación? O sea, yo creo que hasta el momento no. No han habido cambios sustantivos respecto de los proyectos, ni avance en el debate de fondo, que es lo que uno hubiera esperado. ¿Usted hubiera votado a favor esa acusación constitucional? Mira, no me tocó estar en el momento, en las definiciones. ¿Pero qué hubiera hecho? Usted sabe básicamente cuál era la... Y probablemente hubiera actuado tal cual como en conjunto con los diputados de oposición. ¿O se hubiera votado a favor? Se hubiera votado a favor, probablemente, sí. ¿Usted cree que Harald Beyer hizo... Bayer, siempre dice Bayer. Lo aclaró al final. ¿Usted cree que Harald Beyer hizo o dejó de hacer algo muy distinto de lo que fue tradicionalmente la actuación de los ministros de la Concertación en educación? Lo que pasa es que si ahí buscamos en justificarnos hacia atrás o empatamos, tampoco avanzamos. Pero no parece que haya mucha diferencia. Pero... Respecto al lucro me refiero. No, sí te entiendo, pero sí, a mí me tocó ver lo que sucedió en la comisión investigadora en el tema de educación, como ahí también se trató de desprestigiar el trabajo que finalmente quedó demostrado que de los parlamentarios, sí, y lo que por parte del mismo ministerio, de autoridad de gobierno, de los parlamentarios de derecha en defensa del ministro y también de las políticas que ha impulsado este gobierno, y creo que el tiempo ha dado la razón respecto de lo que ahí se planteó. Entonces yo entiendo que en eso hubo una oportunidad que no se había dado anteriormente, donde se podía haber actuado distinto por parte del ministro. La Concertación tiene una deuda pendiente con no haber fiscalizado el lucro y haber hecho vista gorda con el lucro en las universidades. En eso hay que hacer la autocrítica, sin duda. Yo no le tengo temor a la autocrítica. Creo que eso permite, el reconocer los errores, permite hacer cambios hacia adelante. Pero eso no disculpa a quien hoy día estaba, o ayer, ¿no es cierto?, estaba como autoridad en el ministerio y que tuvo la oportunidad, frente al uso de una facultad fiscalizadora de la Cámara y a un buen uso, te insisto, de haber avanzado más de fondo. Ahí lo que se hizo fue decir no, o sea, acá, y como te digo, más bien desprestigiar y restar peso a los argumentos que se entregaron dentro del trabajo de la comisión. ¿Cuánto daña a la imagen de la Concertación el que no hayan sido capaces de hacer primarias legales para los parlamentarios? Mucho. Yo creo que mucho, y sobre todo porque allí hubo un compromiso inicial y todo un discurso inicial favorable a las primarias. Entonces cuesta entender después el giro. Es decir, no hacemos primaria y más bien priorizar las mismas prácticas de siempre, que tienen que ver con el acuerdo para equilibrar cuántos candidatos lleva cada partido. Yo creo que eso tiene un tremendo costo de credibilidad frente a la ciudadanía, nos hace volver atrás. Yo siento, y en eso lo digo desde el espacio de la democracia cristiana, que creo que dimos una tremenda muestra de apertura, hicimos un proceso de primaria fantástico. Pero se acusó a la DC de ser uno de los responsables de que fracasara el acuerdo. Pero a mí me llama la atención eso, porque de verdad creo que en esto, como partido, tenemos la frente muy en alto. Las primarias para la definición de nuestro candidato presidencial, las primarias que se dieron en varios distritos para la elección de nuestros candidatos a parlamentarios, en el caso de Punta Arenas, además fue en el caso de Magallanes, la región completa, tuvimos una votación que fue cerca del 20% de la votación nacional en el proceso de primarias, así que con candidatos competitivos,
partido, que demostraron que además con nuestra propia gente, en un proceso sencillo, sin tantos costos, pudimos hacerlo sin mayor cuestionamiento. ¿Cómo ve lo del PS, en que Camilo Escalona sostiene que no participa en primarias convencionales, que no tiene confianza respecto a la limpieza de un proceso así? Bueno, yo creo que ahí hay un tema del cual tiene que hacerse cargo el Partido Socialista, y son ellos a los que les corresponde pronunciarse. Lo que sí te puedo hacer un comentario más general respecto de la política, y que no solo tiene que ver con esa situación, sino que con varias que se han dado en el último tiempo. Y que a mí me parece que la discusión pública de los partidos sea respecto de temas que tienen que verse en otra instancia. El viejo dicho, ¿no es cierto?, la ropa sucia se lava en casa. Yo creo que debería aplicarse, porque además yo siento que la ciudadanía lo que está esperando es que discutamos los temas que tienen que ver con sus cosas cotidianas. ¿Y no raya la pintura a el candidato o la candidata de la Concertación, a quien sea finalmente, el hecho de que sus partidos no hayan sido capaces de escuchar el llamado que todos los precandidatos han hecho a realizar primarias? ¿Cuánto le raya la pintura finalmente al que sea la bandera? Yo creo que tiene un costo, sin duda. Y además, cuando los candidatos van a enfrentar para el tema presidencial un proceso de primarias, uno dice cómo en un caso hacen un proceso de primarias, como en otro caso no. Pero es que mandan más los partidos que el peso de los liderazgos de cualquiera de los precandidatos. Bueno, yo creo que ahí hay un tirón de oreja a los partidos, sin duda. Y yo creo que los partidos tienen que estar al servicio, en este caso, de apoyar las campañas, porque si no, finalmente generan costos que no son responsabilidad de los candidatos, pero que sí les repercuten, por supuesto, dentro de la campaña. No son responsabilidad de los candidatos, no habla de liderazgos débiles, porque no sé, pero ¿cómo no pueden golpear la mesa y decir, o sea, yo no soy su candidato si ustedes no son capaces de hacer primaria? Lo que pasa ahí respecto a las decisiones de la Concertación, yo creo que los presidentes de partidos de la Concertación completa son los primeros responsables, fíjate, de tomar esas decisiones. No, yo creo que tampoco se resuelven las cosas así. Los partidos son necesarios y a mí no me gusta la gente que habla de la política como algo lejano cuando son actores políticos. Yo creo que la política es de verdad una actividad de servicio que en cada actuación trato de ennoblecer y demostrar que se puede hacer. Por eso creo que tiene que ver con ciertas cosas que tienen que ser discutidas y resueltas en otro ámbito, y retomar la discusión que la gente está esperando, sobre todo en este periodo de campaña, previo a las primarias y al proceso de elección presidencial y parlamentario. Usted fue bien cauta en la forma en que recibió a Michelle Bachelet cuando la visitó en su casa. Agradeció muchísimo la visita, eso lo doy por sentado, y la preocupación que ella demostró en lo personal. Pero fue bien cauta y eso tuvo que ver también con que usted tiene un candidato presidencial que es Claudio Rego. Mi pregunta es si usted ve en todos los militantes, especialmente en las autoridades de su partido, la misma lealtad con esa candidatura. ¿Usted cree que todos los dirigentes de la DC han sido leales con la candidatura de Claudio Rego? O sea, ahí basta ver las fotos para decir que no. Y que a mí me gustaría que en eso hubiera mayor disciplina. Sobre todo porque, como te digo, todos asumimos ciertas reglas del juego, porque además creo que Claudio Rego ha tenido una muy buena actuación, sobre todo en esto que te planteaba de cómo se ponen temas sobre la mesa, que es lo que yo creo que es relevante también frente a un proceso electoral, y cómo construimos además también dentro de la Concertación lo que va a ser nuestro futuro programa de gobierno con la participación de todos, y la DC en eso tiene además un peso relevante. ¿Qué le parece específicamente el hecho de que el diputado Cornejo apareciera en fotos con Michelle Bachelet para el Día de la Madre en un tríptico? Yo creo que ahí hoy día nuestro candidato es Claudio Rego. Después de las primarias tendremos un candidato, una candidata única, y estaremos todos detrás. Y lo que corresponde para quienes militamos además en un partido, como te digo, que asumimos voluntariamente ciertas reglas del juego, es también ceñirnos a ellas. ¿Debe Bachelet inhibirse de hacer campaña con los candidatos PS, PPD o más, como pidió Ignacio Walker? Yo creo que en eso ella es la candidata del PS, del PPD y del MAS. O sea, y es lógico que salga con sus candidatos. Yo lo viví en la región y su visita la organizaron la gente de esos partidos, ¿no es cierto?
como tú señalas, efectivamente la visita, y además yo le agradezco a ella la preocupación personal, pero además la delicadeza en hacer la visita en ese contexto, porque en ese proceso estamos hoy día. Después de la primaria, estamos todos juntos detrás de lo mismo. Y el hecho de que Ignacio Búquer públicamente le pida esto a Michelle Bachelet, que se inhiba de realizar campaña con PS, PPD y más con los candidatos a parlamentarios de esos partidos, no es como sostienen otros una humillación para Claudio Rego, no es como decirle, ¿sabe qué? En verdad usted va a ser la elegida, así que guárdese para cuando estemos todos ya corriendo para la parlamentaria. Yo quiero entender ahí los planteamientos de Ignacio mucho más en la lógica de generar un ambiente, como se ha planteado muchas veces, constructivo en la discusión de las primarias y de fair play, que además yo creo que es sano en esa línea. Hacer campaña ahora en contracara, efectivamente, y algo alcanzamos a discutir hoy día, yo creo que en eso hay un compromiso con Claudio Rego, y yo destaco además en eso la firmeza que él ha tenido, la convicción para asumir una campaña que es cuesta arriba, pero donde yo creo que la DC no puede no estar. Y él, te insisto, creo que ha cumplido un súper buen papel en eso, y por supuesto requiere el respaldo de todos nosotros, porque finalmente no es el nombre de Claudio Rego, no es la persona de Claudio Rego que no está, sino que es un partido, que es la democracia cristiana, que significa mucho más. Ahora, me imagino que usted siente que la política es una actividad noble y por eso quiere estar en ella, pero también tiene todas estas otras caras de desprestigio, de peleas más sucias, de la cosa chica, que también son la cara fea de la política. Con esta cara fea de la política, ¿alguna vez usted, y después de vivir la experiencia que vivió, de enfrentar un cáncer, alguna vez pensó, no vale la pena el costo para volver? No, nunca lo he pensado. Fíjate, o sea, no se me cruzó por la cabeza, al contrario. A mí me encanta el trabajo que hago, lo hago así muy orientado al contacto directo con la gente, con la realidad de Magallanes, ¿no es cierto?, del distrito al que represento. Yo creo que esas son las cosas que han sentido. Y es cierto que muchas veces uno dice hay discusiones que son inconducentes, o también a partir de la reflexión de estos meses, cuántas peleas inútiles, cuánto desgaste de energía que se da, y si nos pusiéramos de acuerdo en los temas en los que hay que avanzar, donde la gente nos dice, oye, pero ¿cómo se pueden demorar meses cuando hay una persona esperando un tratamiento y necesita esa ley para cubrir el costo del financiamiento de una enfermedad rara, no sé, por ponerte un ejemplo? Uno dice, ahí tenemos una responsabilidad y deberíamos ser quizá más eficientes en utilizar los tiempos que tenemos. Ahora uno ve cuando logra sacar cosas a pesar de la demora, qué significativos son, y en eso para mí lo más bonito ha sido la experiencia del postnatal, y cuando uno ve a una mamá y que te dice, pucha, gracias diputada porque puedo estar con mi hijo tranquila hasta los 6 meses, y probablemente si uno no hubiera sido insistente por muchos años eso no hubiera sido posible. Entonces uno dice ahí, a pesar de las peleas, de a veces los malos ratos, esto vale la pena porque permite cambiar, mejorar, aunque sea un poquito, la vida y la realidad de muchas personas. Para cerrar, vuelve a la política, se reintegra después de esta experiencia súper dura que ha sido la batalla contra el cáncer. Gracias a quién está hoy día para acá y dando la pelea de nuevo. Bueno, lo primero que hice hoy día es agradecer a Dios la posibilidad. Yo creo que uno aprende también eso, a mi familia, mi marido, mis hijas, pero también a mucha gente, de verdad. Yo siento que en eso yo me alimento del cariño de muchas personas que me transmiten energía y fuerza, y que además yo me alegro de poder representar y que se sientan representadas también en lo que uno hace. Diputada Carolina Goich, muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio CNN Chile, por haber tenido el gesto de que fuéramos nosotros los primeros en recibirla en un estudio de televisión. Muchas gracias, un gusto.